Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Les saluda su amigo de siempre y les da la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco y por supuesto de nuestro queridísimo Can Yaman. Hoy, amigos míos, vamos a destapar una olla de grillos. Hoy vamos a hablar de secretos familiares, y no cualquier secreto. Estamos hablando de secretos explosivos que podrían cambiar para siempre la forma en que vemos a Can Yaman. Prepárense porque la información que les traigo hoy es, bueno, digamos que van a necesitar un cafecito bien cargado para asimilarlo todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, les pido, como siempre, ese pequeño favor que tanto me ayuda: suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que manos a la obra y a darle clic a ese botón rojo. Ahora sí, dejando atrás los formalismos, vamos al grano. ¿Listos para la bomba? Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma arrollador, su talento innegable y, seamos honestos, ese físico escultural que nos deja sin aliento. Lo conocemos por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y Bay J, El Hombre Equivocado. Lo hemos visto triunfar en Italia, donde ha protagonizado series y campañas publicitarias que lo han consolidado como una superestrella internacional. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente sobre su vida privada? ¿Sobre sus orígenes? ¿Sobre su familia? Pues bien, detrás de esa sonrisa encantadora y esos ojos penetrantes, se esconde una historia familiar compleja, llena de giros inesperados y de secretos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo. La información que les voy a compartir hoy proviene de fuentes cercanas a la familia Yaman, así como de investigaciones periodísticas que han tratado de desentrañar la verdad detrás de la imagen pública del actor. Y créanme, lo que descubrí me dejó boquiabierto. Comencemos hablando de sus padres. Sabemos que Can Yaman es hijo único de Guben Yaman y su ex esposa, Gulendam Yaman. Su padre, Guben, es un abogado de renombre, mientras que su madre, Gulendam, se dedica al diseño de interiores. Hasta ahí, todo parece normal, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia comienza a complicarse. Según mis fuentes, la relación entre los padres de Can Yaman siempre fue, digamos, tumultuosa. Se dice que su matrimonio estuvo marcado por constantes peleas y desacuerdos, y que la separación, que ocurrió cuando Can era aún muy joven, fue un proceso doloroso y complicado para todos los involucrados. Pero eso no es todo. Lo que realmente me impactó fue descubrir que aparentemente, la separación de sus padres no fue el único secreto que la familia Yaman guardaba celosamente. Al parecer existe un rumor persistente sobre la verdadera paternidad de Can Yaman. Sí, lo que oyen. Algunos allegados a la familia sugieren que Guben Yaman no sería el padre biológico de Can. Esta teoría, que ha circulado en voz baja durante años, apunta a que Gulendam Yaman habría tenido un romance con otro hombre antes de casarse con Guben, y que Can sería el fruto de esa relación extramatrimonial. Imagínense la magnitud de esta revelación. Si esto fuera cierto, cambiaría por completo la percepción que tenemos de la vida de Can Yaman y de su relación con su familia. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, quiero aclarar que esto es solo un rumor. No hay pruebas concluyentes que confirmen esta teoría. Sin embargo, la persistencia de este rumor y la negativa de la familia Yaman a abordar el tema públicamente han alimentado aún más las especulaciones. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Quién lo inició? Según mis investigaciones, la fuente principal de esta información es un antiguo empleado de la familia Yaman, quien, después de ser despedido, habría revelado detalles comprometedores sobre la vida privada de la familia. Este ex empleado afirma haber presenciado discusiones acaloradas entre Guben y Gulendam, en las que se mencionaba la verdadera paternidad de Can. Incluso asegura haber escuchado a Guben referirse a Can como «ese niño», en tono despectivo. Obviamente esta información debe tomarse con pinzas. No podemos confiar ciegamente en el testimonio de una persona resentida que busca vengarse de sus antiguos empleadores. Sin embargo, la coincidencia de este testimonio con otros rumores que han circulado en el pasado, me hace pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Pero la historia no termina aquí.
Resulta que además de la cuestión de su paternidad, existe otro secreto familiar que involucra a la abuela paterna de Can Yaman, es decir, la madre de Guben. Se dice que esta mujer, cuyo nombre no revelaré por respeto a su privacidad, tuvo una vida bastante peculiar y que en su juventud estuvo involucrada en, redoble de tambores, por favor, actividades relacionadas con la mafia turca. Sí, lo que oyen. Al parecer, la abuela de Can Yaman era una mujer de armas tomar, con conexiones peligrosas y un pasado turbio que la familia ha tratado de mantener oculto a toda costa. Según mis fuentes, esta mujer era conocida por su carácter fuerte y su habilidad para resolver problemas, digamos, de manera poco ortodoxa. Se dice que era una figura respetada y temida en los bajos fondos de Estambul, y que su influencia se extendía a círculos políticos y empresariales. Ahora, no estoy diciendo que Can Yaman esté involucrado en actividades ilícitas o que tenga algo que ver con el pasado de su abuela. Simplemente estoy compartiendo información que he recopilado sobre su familia, y que creo que es importante para entender mejor su historia y su personalidad. Pero, ¿cómo afecta todo esto a Can Yaman? ¿Cómo ha influido este pasado familiar en su vida y en su carrera? Es difícil saberlo con certeza. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada y ha evitado hablar de su familia en público. Sin embargo, algunos analistas de la farándula turca sugieren que la personalidad enigmática y a veces contradictoria de Can Yaman podría ser el resultado de una infancia marcada por secretos y tensiones familiares. Se dice que Can Yaman es un hombre muy ambicioso y perfeccionista, que se exige mucho a sí mismo y que siempre está buscando superarse. Esta ambición desmedida podría ser una forma de compensar una posible inseguridad o falta de autoestima, derivada de una infancia en la que se sintió cuestionado o no aceptado. Además, algunos observadores han notado que Can Yaman tiende a ser muy impulsivo y a reaccionar de manera exagerada ante las críticas o los comentarios negativos. Esta actitud defensiva podría ser una forma de protegerse de posibles ataques o de evitar que se revelen secretos sobre su vida privada. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que pasa por la mente de Can Yaman ni cómo ha influido su pasado familiar en su vida. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta estos factores a la hora de analizar su personalidad y su comportamiento. Ahora hablemos de la confesión impactante que mencioné en el título del vídeo. Esta confesión no proviene directamente de Can Yaman, sino de una persona cercana a él que decidió romper el silencio y revelar información confidencial sobre su vida. Esta persona, cuyo nombre mantendré en el anonimato para proteger su identidad, me contactó hace algunas semanas y me ofreció información sobre la vida de Can Yaman a cambio de una promesa de confidencialidad. Después de pensarlo mucho, decidí aceptar su oferta, ya que consideré que la información que me iba a proporcionar era de interés público y que merecía ser compartida con ustedes, mis queridos suscriptores. Según esta fuente, Can Yaman estaría atravesando una crisis personal muy profunda, relacionada con sus orígenes y con la identidad de su verdadero padre. Al parecer, Can estaría obsesionado con descubrir la verdad sobre su pasado y estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener respuestas. Esta fuente también me reveló que Can Yaman estaría considerando someterse a una prueba de ADN para confirmar o descartar la posibilidad de que Guben Yaman sea su padre biológico. Esta decisión, que sin duda generará controversia, demuestra la determinación de Can Yaman de llegar al fondo de la verdad, sin importar las consecuencias. Además, esta fuente me contó que Can Yaman estaría planeando escribir un libro autobiográfico en el que revelaría todos los secretos de su familia, y en el que contaría su propia versión de la historia. Este libro, que se espera que sea un éxito de ventas, promete ser una bomba de tiempo y podría cambiar para siempre la forma en que vemos a Can Yaman. En resumen, amigos míos, la vida de Can Yaman está llena de secretos y misterios que han permanecido ocultos durante mucho tiempo. La cuestión de su verdadera paternidad, el pasado turbio de su abuela y la crisis personal que está atravesando actualmente son solo algunos de los ingredientes de esta historia fascinante y compleja. Hemos explorado rumores, testimonios y especulaciones que nos han permitido vislumbrar una faceta desconocida de este galán turco que tanto admiramos. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar, pero espero que este vídeo les haya proporcionado una perspectiva más completa y matizada de la vida de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos jugosos y revelaciones impactantes. Recuerden que toda la información que les he proporcionado debe tomarse con precaución, ya que se basa en rumores y testimonios que no han sido confirmados oficialmente. Muchas gracias por acompañarme en Es
De viaje de descubrimiento. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería someterse a una prueba de ADN? ¿Creen que debería escribir un libro autobiográfico? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella. Adiós.